Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a que vaya a la opción de abajo, te suscriba, comente y publique. Y estamos pendientes a todos tus comentarios. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y el santo ser de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad de caridad. Cristo no ha hecho pecador. Cristo no ha hecho pecador. Y este mensaje va a estar obispado por este Señor que está aquí. Alabado sea nuestro Señor de Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de María, cómo es concebida y cómo es consagrada en la vida de María. Entonces, Cristo es obra del Espíritu en una reacción de acción y fecundada en su fecundación de la concepción inmaculada en la vida de María. Repetimos de nuevo, Cristo es una obra del Espíritu en una reacción de acción y fecundación, de concepción, de maculación en la vida de María. Entonces, esa maculación, esa concepción de la obra del Espíritu Santo en la vida de María fue una obra de la promesa de Dios para traer el redentor de toda la salvación de la raza humana. Entonces, cuando la obra del Espíritu se hizo carne en María, esa reacción trajo contigo al Salvador y hubo una reacción en su vientre, el cual se efectuó la tercera persona de la Trinidad. Se efectuó la tercera persona de la Trinidad y esa obra de acción en la vida de María, en esa obra de la encarnación, en la vida de María, fue una obra de acción de salvadora que iba redentando en la vida de la Inmaculada y concesión de María. Entonces, esa concesión se vino fecundando cuando Dios obró en la vida de María. Entonces, esa era parte de una inmaculación. Por eso María es la Inmaculada, que quiere decir la santa, la pura, la limpia, sin mancha, la cual Dios la tomó para hacer esa obra de concesión en la vida de ella y fecundar esa criatura en sus vientres. Entonces, aquí vemos que el ángel anuncia esa obra de María en la vida de Jesús, de esa obra de Jesús en la vida de María. El ángel anuncia y dice en Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada de José, antes de ella llegarse a él, sintió que viera concebido por obra del Espíritu Santo. Sintió que viera concebido por obra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice María antes de llegarse a José. Era decir que no tuvo relación con José. No tuvo relación con José. Y dice que eso es parte del nacimiento de Cristo. Dice que en Mateo 1:18 dice, y este es el nacimiento de Jesucristo. Y fue así, dice, estando María, su madre, desposada de José, y antes de llegarse a José, sintió que había concebido por obra del Espíritu Santo. Wow, el ángel lo hubiera anunciado, tal como fue dicha la profecía. Entonces, aquí vemos esta inmaculación y esta concesión de la virginidad de María. María fue una inmaculada y su virginidad fue santa y fue como un acto de milagro anunciada por el ángel. Fue un acto de milagro anunciada por un ángel. Esa obra del Espíritu Santo fue un acto milagroso anunciado por el ángel. ¿Por qué? Porque María fue la Inmaculada en su santa virginidad como un acto de milagrosos. Fue inmaculada en su santa virginidad como un acto milagroso, es decir, y fue anunciada por el ángel. Wow, eso fue tremendo. Entonces, ese nacimiento de María dice que estaba desposada de José y por obra del Espíritu hubiera concebido. ¿Hubiera concebido a quién? A Jesucristo, al niño Jesucristo. Lo había concebido en el vientre y se efectuó como una acción y esa reacción efectuó y la obra del Espíritu Santo se encarnó en María. Dice que se encarnó en María, fue encarnada. Entonces, en la virginidad esa obra del Espíritu Santo fue encarnada en María. ¿Para qué? Para que se efectuara la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces el Padre
y las tres personas divinas estaban ahí efectuando esa obra inmaculada de viginación en la obra de María. Entonces, María estaba desposada de José, no se había concebido, no se había hallado. Dice Mateo que no se había llegado a José todavía. Entonces eso fue un acto milagroso. Y este acto milagroso fue anunciado también por el ángel. Entonces, aquí vemos en Lucas 1:38 donde María dice, y María dijo, he aquí Señor, tu sierva, he aquí Señor, tu sierva, haga conmigo conforme a la promesa de tu palabra. Y el ángel se fue delante de su presencia. Haga con tu sierva, dice que María le dijo al Señor, he aquí Señor, tu sierva, haga conmigo conforme a la promesa de tu palabra. Y el ángel se fue delante de la presencia de María. Wow, tremendo. María dijo al Señor, haga con tu sierva como tú quieras, Padre, haga conmigo como tú quieras. Y dice que fue efectuado la obra del Espíritu Santo que se encarnó en la vida de María. Wow, esa encarnación no fue efectuada. La tercera persona de la Trinidad se hizo carne en el vientre de María y fue efectuado por el Espíritu Santo. Fue una obra milagrosa, como la anunció el ángel, como el ángel dijo, wow, las tres personas de la Trinidad estaban ahí efectuando ese milagros, efectuando ese acto milagroso en la vida de María. Dice que se encarnó por medio de la obra del Espíritu Santo y fue encarnada el Espíritu Santo en la vida de María y se efectuó las criaturas en el vientre de María. Wow, tremendo. Pero me da cuenta que aquí María dice al Señor, María dijo al Señor, he aquí tu sierva, haga conmigo conforme a la promesa de tu palabra. Y el ángel se fue delante de su presencia. Pero vemos en Lucas 1:48 donde dice, y María y ella le dijo, ¿por qué ha mirado la bajeza de tu sierva? Y desde ahora en adelante te dirán elegida y privilegiada por toda la eternidad y por toda la generación. Elegida y privilegiada te dirán, María, por toda la generación y la eternidad. ¿Por qué? Porque ella le dijo al Señor, haga conmigo conforme a la promesa de tu palabra. Y le dice ella al Señor, ¿por qué ha mirado la bajeza de qué? De su sierva. ¿Ha mirado qué? La bajeza de qué? De su sierva. La palabra bajeza es aquí que ella se humilló para que el Señor haga la obra totalitaria en la vida de María. Ella se bajó para que el Señor haga la obra totalitaria en la vida de ellas. Dice, y ella le dijo, mira la bajeza de tu sierva, y desde ahora en adelante te dirán la privilegiada, elegida por toda la generación y por toda la eternidad. Wow, este acto milagroso fue un acto que todavía se conmemora en toda parte del universo. Wow, eso es un acto conmemoracional y todo el mundo hablamos de este acto milagroso que ocurrió en la vida de María. Wow, eso está tremendo. Este acto milagroso ocurrió en la vida de María. Y es ahora la elegida, la privilegiada, la bienaventurada. Esa buenaventuranza el Señor se la dio a ella, bienaventurada por toda la generación. Wow, esto está tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque al Señor le visto la bajeza de quién, de ella. Y ella le dijo al Señor, haga conmigo conforme a tu palabra. He aquí tu sierva, haga conmigo conforme a tu palabra. Wow, y he visto la bajeza de tu sierva. Entonces, aquí vemos que fue un acto milagroso ocurrido, o que ocurrió. Entonces, en Lucas 1:28 dice, y regresando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, mujer favorecida, el Señor es contigo, bendito sea entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Bendita sea entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Aparte de ella ser privilegiada y de ser elegida, fue bendita por toda la generación. Y dice que el ángel le hizo una oración de salve en la vida de María y en la vida de Jesús. Y le dijo
que le dijo a ella, el ángel le dijo a ella, hace esta oración de salvación en la vida de ella y de Sarve, le hace esta salvación, favorecida será. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre toda la mujer y bendito es el fruto de tu vientre. Wow, tremenda. En favorecida, esa palabra favorecida es que ella será, en ella estará la gracia por toda la eternidad. En ella y en Jesucristo estará la gracia por toda la eternidad. Wow, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque ese ángel regresó a las casas donde estaba María y le dijo, favorecida, salve, el Señor es contigo. Bendita tú eres y bendito sea el vientre de tu fruto. Y toda la generación estará contigo porque eres elegida y eres inmaculada de la concesión de esa inmaculación. Wow, es tremendo. Si vamos a Lucas 1:35, ahí el ángel le dice, y el ángel le dijo, el Santo Espíritu vendrá y hará sombra con el poder del Altísimo, y nacerá el santo ser que será llamado Jesucristo. Y nacerá un santo ser que será llamado Jesucristo. El ángel, cuando regresa, dice que el ángel le dijo, el Santo Espíritu vendrá sobre ti y hará sombra, y el poder del Altísimo te cubrirá. Ese poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra delante de ti. Wow. Esa sombra no habla que a ella decirle al Señor, he aquí tu sierva, haga conmigo conforme a tu bajeza. Esa palabra sombra fue que el Señor hizo sombra en ella. Esa palabra sombra, el Señor depositó la obra del Espíritu Santo encarnada en María, que es la tercera persona de la Trinidad en la vida de María. La depositó. Entonces, esa sombra no habla que el poder del Altísimo ahí mismo hizo sombra en ella y la cubrió. Y dice que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Wow, tremendo. Entonces, nacerá un santo ser que será llamado Jesucristo. Jesucristo, que será el Mesías. Wow, tremendo. Que será Emmanuel, Dios con nosotros. Tiene muchos títulos, muchos nombres. Entonces, esta sombra y este poder fue que Dios se llegó a María por obra del Espíritu Santo y tuvo una concesión de una maculación en la vida de María, y la obra del Espíritu Santo se hizo carne en la vida de María. Tremendo, tremendo. Wow, wow. Cuando el Señor hace sombra en la vida de una mujer y el poder del Altísimo la cubre, hay una obra milagrosa que se efectúa. Hay una acción y una reacción en esa obra milagrosa que se efectúa. ¿Por qué? Porque esa fecundación trae consigo una concesión de una inmaculación. Trae una concesión de una inmaculación, y todo el que Dios hace sombra, el poder del Altísimo lo cubre y lo arropa. Y es concebido de parte de Dios. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, aquí vemos que la obra del Espíritu se hizo carne y hubo fecundado en el seno materno de María, que era llena de gracia, llena de bondad y llena de verdad. El Señor la depositó llena de gracia, llena de verdad y llena de bondad. Wow, tremendo. Esa obra de maculación se fecundó en el seno materno de la vida de María. Ese seno materno no habla de sus vientres. Ahí a donde se mamantean las criaturas o los niños. Entonces, ahí vemos que en ese seno materno se efectúa y Dios la llena de gracia, de bondad y de verdad. ¿Para qué? Para que la obra se siga efectuando en la vida de ellas con fecundación, con concesión y con inmaculación. ¡Wow! Tremendo. Y entonces, en esa encarnación renace una certeza de amor y esperanza. En esa obra de reencarnación renace una certeza de amor y esperanza en la vida de María. Tremendo. Ese renacimiento en la vida de María, en esa encarnación, renace una certeza de amor y de esperanza. Como dice 1 Corintios 13:13,
las tres virtudes primordiales que debe tener una mujer virtuosa. Tener fe, amor y esperanza. Son las tres virtudes de la caridad. El amor, la fe y la esperanza. Y la mayor de todas, el amor. Esa certeza de amor, esa certeza de fe, esa certeza de esperanza estaba en la vida de María, como bienaventurada que eras. Wow, tremendo. Entonces, aquí vemos que ella estaba llena de gracia, de bondad. Entonces aquí vemos un misterio más grande que se efectuó desde el siglo y desde la eternidad. Aquí vemos en 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido en gloria. Wow, indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Dios manifestado en qué? En carne. Se manifestó en carne en la vida de María. Cuando Pablo habla Pablo dice esta fracción de palabra aquí, dice que Dios se manifestó en carne en la obra de María. Cuando Juan habla que el verbo se hizo carne, no fue que el verbo se hizo carne en Cristo Jesús, sino cuando Dios estaba haciendo la fecundación en la obra de María, el verbo se hizo carne, entonces fue efectuado. Entonces, eso no habla del misterio de la piedad. Y eso no habla que Dios se manifestó en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido en gloria. Tremendo. Ese fue el misterio más grande, el misterio de la piedad. Fue manifestado y Dios hizo carne, como lo dice toda la Escritura. Entonces, Cristo en María, obra de caridad para los fieles y acción creadora de las promesas misioneras de los fieles. Cristo en María, obra de ¿qué? De caridad. Cuando la obra del Espíritu Santo se hace carne en María, Cristo en María se hizo obra de caridad para los fieles y era una acción creadora. Era una acción creadora de la promesa misionera de los fieles en la vida de la concepción de María, en su concepción, en su fecundación de la inmaculación de la Señora María. ¡Wow! Madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue efectuado esa obra de caridad de los fieles. Entonces, María cultivaba la vida contemplativa de su alma para reclutar su promesa de caridad, su consuelo, comulgar en el abrazos de la comunión del Espíritu Santo, llena de gracia, de bondad, y se selló con esa promesa como pacto de Dios hacia ella. Se selló con esa promesa como pacto de Dios hacia ella. Wow, María contemplaba la vida contemplativa de su alma para reclutar la promesa de caridad del Señor, su consuelo en la vida comunal. Dice que abrazó la comunión. María abrazó la comunión. Esa comunión comunal la abrazó. Esa comunalidad la abrazó. Entonces, era parte de la obra del Espíritu Santo, donde ella estaba llena de gracia, de bondad, y fue sellada con la promesa del pacto de Dios hacia ella. ¿De Dios a quién? Hacia ella. ¡Wow! Tremendo. Esa obra comunal Dios hizo. Esa obra redentora, salvífera. Esa obra redentora, salvífera. ¡Wow! Esa obra comunal. Entonces, María va camino a la misericordia de la casa paterna y sacramental del lugar de reposorios de la casa de Elizabeth. Y en esa posada ocurre un milagro, un acto milagroso por mano de María en su solemnidad y en su misión. Ocurre un acto milagroso por mano de María en su solemnidad y misión. Va a la casa paterna sacramental del lugar de reposorio de Zacarías y Elizabeth. María va en solemnidad, en su misión. Entonces, aquí vemos en Lucas 1:40 dice, y María entró en casa de la posada de Zacarías y Elizabeth en una montaña de la ciudad de Judá. Dice Lucas 1:41, ahí más para abajo, dice, y aconteció cuando oyó la oración de su salutación,
El niño de Elizabeth saltó en el vientre y fue lleno de alegría y lleno del poder del Espíritu Santo. Fue lleno de alegría y lleno del poder del Espíritu Santo. Wow. Cuando María va a esta montaña de la casa paterna sacramental, del lugar de reposorio de la casa de Zacarías y Elizabeth, cuando va en esa solemnidad de misión, pone la mano sobre el vientre ¿de quién? De Elizabeth María. Y ocurre un acto milagroso. El niño salta y fue bautizado. Dice, el niño saltó de alegría y fue bautizado y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Wow. Es decir, que en la mano de María también se efectuó milagros. La Biblia lo registra. A pesar de ella de ser inmaculada, que era santa, pura, sin mancha, tenía un acto, en ella había un acto milagroso, que ocurrían milagros y se efectuaba esa solemnidad, esa misión en la vida de María. Eso fue en la montaña de la casa de la montaña en la ciudad de Judá, cuando María va a la casa de Elizabeth, esa casa sacramental paterna, del lugar de reposorio. María va ahí camino a la misericordia, va camino a la misión, va camino a la solemnidad, y va ahí y dice que entra a su posada y le pone la mano. El niño escuchó desde el vientre la salutación de la oración de María y fue lleno y bautizado por el poder del Espíritu Santo. Y dice, y fue lleno de gracia, de bondad y de alegría y de verdad, el niño Juan. Es decir, que fue un acto milagroso de solemnidad. Tremendo. Pero si vamos ahí más para abajo, a Lucas 1:42 más para abajo dice, y Elizabeth exclamó diciendo a gran voz, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esta salutación que dice que a gran voz, dice que Elizabeth aclama a gran voz y bendice a María. La bendice, ¿por qué? Porque ella es una mujer llena de gracia, llena de bondad, llena de amor, llena de un acto milagroso. El Señor estaba con ella y dice que le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tus vientres. Wow, tremendo. Elizabeth, en esta exclamación, ocurre este acto milagroso y Elizabeth de una vez empieza a clamar en alta voz diciendo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. ¿Por qué? Porque ocurrió un acto milagroso en la vida de Elizabeth. Cuando ella oró y puso la mano en su vientre, Juan fue bautizado con poder, con bondad, con verdad, con alegría fue bautizado. Es decir, que ella reconoció que había un acto milagroso en la vida de ella. Tremendo, tremendo. Wow, tremendo. Entonces, esta exclamación sobrevino todo el lugar de la posada donde ellos están y se llenó ese lugar de la solemnidad del Padre. El Padre estaba allí con ellas. Wow, tremendo. Estas dos mujeres cambiaron todas las historias. Estas dos mujeres trajeron dos criaturas. Estos dos vientres cambiaron toda la historia y que trajeron dos criaturas tremendo. Pero ahí vamos en Lucas 1:44 más para abajo, donde dice, porque tan pronto como oyó la voz de su salutación, al oír el niño, saltó de alegría, de emoción en su vientre. Lucas 1:44. Al oír el niño la salutación de su voz, el niño saltó de alegría y de emoción en su vientre. Saltó al niño escuchar la voz de ¿quién? De María. Se llenó de alegría y de salutación, de bondad, de amor. Esa certeza de esperanza renació de nuevo en la vida de Elizabeth. Wow, es bueno orar por las demás personas porque eso bendice a la persona. Tremendo, tremendo. Pero aquí vemos en Lucas 2:19, dice, pero María guardaba toda esta cosa en su corazón y meditaba de toda esta cosa en su corazón. Lucas 2:19, pero María guardaba toda esta cosa en su corazón y meditaba de toda esta cosa en su corazón. Meditaba. María guardaba ¿qué? Toda esta cosa en su corazón y meditaba de toda esa cosa en su corazón. ¿Todo qué? Todo lo ocurrido del ángel, de los actos milagrosos que ocurrieron, de su misión de solemnidad, de los fieles a las casas de Zacarías, a la casa de Elizabeth. Tenían esa hermandad, tenían esa fraternidad. Esa gente se amaban uno a los otros, tenían esa simpatía, ese compañerismo.
tenían parte de la amigabilidad del Señor entre hermandad, entre los fieles, entre los hermanos. Era parte de todo eso. Entonces, María, ocurrió milagro con María, con esa mujer, porque María era parte de los 12 también, discípulos. Era parte de la inmaculación de María. Todos los 12 discípulos también eran parte de esa inmaculación. Entonces, aquí vemos que María fue bautizada en el sacramento del lugar de reposorio, en el aposentros harto, en el lugar de la comunión con los santos apóstoles. María participaba también en el sacramento del lugar de reposorio, en el aposento hartos, en el lugar de la comunión de los santos apóstoles. María estaba junto con ellos, con los apóstoles. Allí reunía. Entonces vemos en Lucas, ¿en dónde lo vemos eso? En Hechos, vemos eso en Hechos 1:13, dice, y subió al aposento alto donde moraban Pedro, María, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Judá, Jacob, María. Y dice Hechos 1:14 más para abajo, ahí el verso 14 dice, 1:14 Hechos, verso 14 dice, y todos perseveraban unánimemente y rogaban en ayuno y oración, las mujeres y María también. Y María también rogaban, estaban unánimemente y rogaban las mujeres en ayuno, oración, y estaba también con ellos María. Wow, tremendo. ¿Con quién? Con los 12 discípulos estaba María reunido a recibir que la promesa del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda la carne, como lo dice el profeta Joel, que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, iban a haber visiones, los ancianos iban a ver visiones, iban a profetizar. Así María estaba en la promesa y iba a esperar esa obra de misión en la vida de ellos. Wow, tremendo. Entonces, aquí vemos en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta todos los confines de la tierra, es decir, hasta lo último de la tierra. Y recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido el Espíritu Santo, la promesa, porque María estaba ahí con ellos. Era decir, que María era parte de la obra de la inmaculación, de la concesión de los 12 discípulos, de los santos apóstoles también. Entonces, eso nos habla de la gloriosa masculinidad de María junto a los santos apóstoles en su concesión de inmaculación. Eso nos habla de la inmacularidad de María. La inmacularidad de María. Inmaculanidad de María. Entonces, juntos a los apóstoles en su concesión y en su inmaculación. Eso nos habla de esas gloriosas. Entonces, María estaba junto a ellos, junto a las promesas, junto a los discípulos. Iba a recibir poder cuando el Espíritu iba a venir. Iban a hacer milagros. Y esta señal, dice la palabra, que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, recibirán milagros y echarán fuera demonios. María era una mujer redentora. Era una mujer que estaba puesta a toda esa obra y hacía toda esa obra. La Biblia misma lo relata y lo dice. Entonces, todas estas cosas María las guardaba, porque los santos apóstoles eran parte de la inmaculanidad de la obra y de la concesión de los santos apóstoles y santos discípulos. Entonces, esto nos habla de la inmaculanidad de la concesión de María. Entonces, toda esta obra del Espíritu Santo fue inmaculada en la vida de María. Se hizo carne en la obra del Espíritu Santo. Se hizo carne. Y ocurrió toda esa reacción. ¿De qué? De fecundación, de concesión, de inmaculación en la vida de María. Y renació nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, anunciado por el ángel. Un ángel de milicia del Señor. Un ángel que ha venido trayendo la bondad y la caridad del Señor. Ese ángel siempre estaba a la perspectiva de toda esta obra de caridad que se hacía en los tiempos antiguos. Este ángel era el testigo de Jehová, el que siempre estaba a la orden de la profecía de nuestro Señor Jesucristo como ángel de milicia que Jehová tomó para que haga toda esta obra
salvífera en la obra de toda esa concesión. Le damos gracias a Dios por este mensaje. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique y estamos pendientes a todo tu comentario. Dios le bendiga.